Bendiciones para todos, bienvenidos a este canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Wow, vamos con el tema de hoy, mis amados hermanos. La palabra profética más segura. Bueno, ahora ustedes saben que la palabra profética más segura es la Escritura. Nosotros sabemos muy bien que si hay algo firme que tenemos, es la revelación que viene a través de la Escritura, eso lo entendemos. Pero de todas maneras no podemos dejar de mirar de que dentro del diseño de Dios, que dentro del cuerpo de Cristo, gloria a Dios, existe el ministerio profético y existen los dones proféticos, y que por tal motivo y tal razón dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, se va a manifestar profecía, se va a manifestar estos dones, se va a manifestar este ministerio. Entonces, cuando hablemos de una palabra profética segura, quiero que atiendan algo, porque es muy fácil decir, así dice el Señor. Esto es realmente fácil, cualquiera lo puede hacer. Así dice el Señor, porque cuando tú entregas una palabra profética, cuando tú estás siendo guiado a llevar una palabra profética, tú te enfrentas a un desafío, y es el desafío de poder ser ese instrumento, ese canal que va a transmitir lo que realmente Dios quiere hablar. Porque es que aquí es donde hay un problema. Dios quiere decir una cosa, pero los profetas se rebeldicen y terminan diciendo otra cosa, y eso son cosas que ocurren por varias razones. Por ejemplo, hay un mensaje para una persona en particular, pero este profeta tiene en el corazón congraciarse con esa persona, quizás tenga un interés monetario en esa persona, o quizás tenga otro interés, y por causa de ese interés, aunque está percibiendo la revelación del mensaje para esa persona, no es capaz de entregárselo como Dios lo dice, así que lo altera el mensaje, y lo que termina esta persona es hablándole cosas de su propio corazón. Termina hablando con presunción. ¿Por qué? Porque dejó meter de por medio intereses que no son los intereses de Dios, sino que son ya sus propios intereses personales. Llámese vanagloria, fama, ¿verdad? Llámese dinero. Sea como se llame, este tipo de intereses van a hacer que tú alteres lo que Dios está tratando de decirle a la persona. Ahora, hay que ser sincero. Ningún profeta en estos tiempos está escuchando la voz del Espíritu Santo diciéndole, dile a la persona que tiene la camisa azul. No estamos escuchando de que el Espíritu Santo le está hablando a los profetas diciéndole, dile al que tiene el zapato rojo que debe hacer esto. Eso no está pasando. Sí puede pasar, sí ha pasado, sí pasa. De hecho, he testificado en el canal de que yo he escuchado la voz audible del Espíritu Santo. Claro que la he escuchado quizás 5 o 6 veces en mi vida, más nada. Pero todo el resto de ministraciones que ustedes pueden ver en YouTube, que tengo en YouTube desde el 2012 en otros canales, y también otros videos que están en canales de otras personas, van a dar cuenta que estas ministraciones, bueno, y aquí hay que entender algo, gloria a Dios, que cuando se ve este tipo de revelación, no es porque yo esté exactamente escuchando que el Espíritu Santo me está hablando al pie de la letra, no. Así hablaba el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, sí, eso sí era una realidad. Pero hoy por hoy, en estos tiempos, nos hemos ensordecido, y esta sordera espiritual, esta sordera no permite que podamos escuchar a profundidad. Sin embargo, Dios es muy bueno, muy misericordioso y tiene mucho amor para las almas. Él nos habla, y dentro de nosotros hay una interpretación, es decir, nosotros interpretamos en parte lo que vemos, lo que sentimos. ¿Para qué? Para poder finalmente darle esa palabra. Por eso Dios le decía a Jeremías, ¿qué ves? O sea, para muchas personas puede ser muy evidente lo que está Dios mostrándole, pero no se trata de eso.
Porque lo que Dios está mostrando en ese momento, demostrándole algo, una visión. ¿Qué ves? Pero ¿por qué le pregunta qué ves? Porque ¿qué es lo que tú captas de lo que ves? ¿Qué es lo que tú interpretas de lo que ves? Porque de lo que tú captas, de lo que tú interpretas, es lo que finalmente le vas a soltar, a desatar a la persona que está siendo ministrada en ese momento. O sea, vas a entregar una palabra profética. Es una responsabilidad muy grande, querido hermano, querida hermana. Porque como no puedes escuchar al Espíritu de Dios como en la iglesia primitiva, entonces, así como Dios le mostró a Jeremías, y le mostró la visión, ¿verdad?, de la olla, pero no es evidente qué es, sino que le pregunta qué ves. O sea, ¿tú qué captas de lo que estás viendo? Entonces, tú estás ministrando y ves y sientes. Como ves y sientes, ahora tú, como profeta, ahora tú bajo este ministerio, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad lo que vas a hablar y a decir. ¿Por qué razón? Porque tú eres quien tiene los dones. Y a través de estos dones es que se va a producir este mensaje. Se va a producir esa palabra que tú le vas a dar a la persona. Entonces, como una responsabilidad muy grande, estamos hablando de la palabra profética más segura. Obviamente entendemos que la palabra profética más segura es la Biblia, pero ahora entonces estamos entrando en detalle, porque finalmente sabemos que van a haber profecías y profecías. ¿Cómo hacemos nosotros para que esa palabra profética que estamos entregando sea 100% segura, que la persona que la reciba pueda decir, quedar 100% convencida? Dios mío, esto vino de Dios, esto provino de Dios, esto vino del cielo, esto no vino de este hombre, esto no vino del diablo. Porque finalmente cuando tú lo haces siempre van a quedar las dudas, repito por lo que dije al principio. Cualquier persona puede decir, así te dice el Señor. Y de ahí en adelante es donde viene la presunción, donde viene el emocionalismo, donde vienen palabras o donde viene una influencia de tinieblas para dar un mensaje errado. Muy delicado, súper delicado, mis amados hermanos. Muy, muy delicado, muy delicado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta varios factores y detalles. Si no podemos escuchar la voz audible del Espíritu Santo de esa manera, hemos ensordecido espiritualmente por muchas cosas, y ese es otro tema que hablar, muchas cosas. Pero sin embargo están los dones proféticos ahí presentes y activos en nosotros, y a través de esos dones Dios te va a hacer a mostrar y a sentir cosas, pero finalmente las palabras que tú vas a hablar son una composición lingüística que tú vas a producir. ¿Dónde? Inspirado por Dios. Por eso cuando hablamos allá de lo que cita Pedro, cuando el apóstol Pedro habla de que tenemos la palabra profética más segura, pero donde dice también que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Hay una inspiración, mi amado hermano. Y es esto lo que el Espíritu trae, inspiración. Por eso yo creo que las veces que el Espíritu Santo habla audiblemente eran casos particulares y especiales que se hacían para testimonio de los que estaban ahí presentes y de nosotros que íbamos a leer esto. Sin embargo, como no siempre va a hablar audiblemente, es decir, Dios te puede hablar audiblemente y tú lo puedes escuchar, pero en su mayor, ¿cómo lo digo? Pero en todo su curso de Dios hablarnos, por lo general siempre va a utilizar los dones que están dentro de nosotros, y va a haber visiones, va a haber sentires. Entonces nosotros queremos entrar en una palabra profética que sea segura, que la persona la pueda recibir, que la persona entre y se active en fe, es decir, que no haya dudas. ¿Cómo hacerlo? Ya que sabemos que cualquier persona puede manipular la palabra profética a través de así te dice el Señor, y la persona no sabe si le está hablando Dios o no le está hablando Dios. Antes de entrar en el detalle de cómo es que hacemos, porque aquí en este video te queremos enseñar cómo te puedes preparar, cómo debes orar a Dios y cómo debes moverte para que lo que tú entregues de parte de Dios pueda ser recibido a la persona 100% de manera segura, y la persona de verdad quede activada, quede tocada por Dios desde ese momento, no queden dudas, porque hay gente que ustedes lo saben, hermanos, yo creo que ustedes cada uno
en algún momento has recibido una profecía que te ha puesto a dudar y dices, me pone a dudar, no sé si fue Dios, si fue la persona, si fue el diablo. Eso pasa. Y nosotros queremos ser ministros y enseñamos aquí en la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo precisamente para eso, para que haya efectividad en ti, para que haya profundidad en ti, para que entregues una palabra y esa palabra la persona la reciba de la manera efectiva, con fe, creyendo, y que se cumpla finalmente, porque si no es de Dios no se va a cumplir. Entonces, mis queridos hermanos, cualquiera puede manipular. Entonces partamos de lo siguiente. Cuando decimos así te dice el Señor, si tú profetizas solamente a través del don de profecía, solamente utilizas este don, la palabra que estás soltando es puede ser delicadamente dudosa. Yo recuerdo hace muchos años, una pastora me contó y me dijo que en algún momento una mujer, de hecho esa mujer era familiar de ella, le había dado una profecía. Y esta persona hasta danzó, habló en lenguas, pasó todo esto y finalmente salió de la boca de ella estas palabras, y las palabras le decían a esta persona, que fue la persona que me contó personalmente, me dijo que en la profecía le había dicho que tenía que salir de esta ciudad para otra ciudad y hacerse frente y así empezar una obra. Esta hermana se fue para esa ciudad porque ella creyó que era Dios. Aquí el problema no es que no quedara convencida, el problema es que ella quedó convencida, pero esto no venía de Dios. Por eso estoy hablando de entregar palabras proféticas seguras que se vayan a cumplir. Así que la hermana duró un año allá intentando abrir una obra que nunca surgió. Hasta el sol de hoy han pasado creo que 20 años y eso no pasó ni nunca surgió. Lo más tremendo es que esta hermana me comentó que años más tarde de esa profecía, la persona que le había dado la profecía le había confesado que ella se había inventado esta palabra profética. ¿Y por qué se la inventó? Porque ella tenía la necesidad de que este familiar suyo se fuera para otra ciudad para poder quedarse o para poder manipular algo y así quedarse con un lote de tierra que les había dejado la mamá. Es lo que me contó esa persona. Es decir, que esta persona necesitaba que su familiar se fuera para otra ciudad para moverse aquí con astucia y así quedarse con ese terreno, con esa tierra. ¿Sigo, hermano? Y habló lenguas y danzó. Así que esto no me habla a mí de que la palabra profética es segura. Ahora, la voz audible del Espíritu Santo, de hecho, la primera vez que Dios me permitió soltar una palabra profética fue escuchando la voz audible del Espíritu Santo, fue escuchando la voz audible del Espíritu Santo. Así fue como yo experimenté el dar una palabra profética por primera vez. Ahora, antes de eso yo nunca había profetizado. Tenía mucho tiempo en la iglesia, ni siquiera hablaba en lenguas, porque yo decía, Señor, yo quiero que lo que me ocurra sea una experiencia sobrenatural. Yo no quiero que provenga algo de mi emocionalismo. Por eso no hablé en lenguas hasta el día en que tuve una experiencia realmente 100% sobrenatural. Pero tampoco profeticé, solo me dedicaba a colaborar en la iglesia local, mi amado hermano, siendo como la mano derecha de quien lideraba la iglesia, encargándome de alabanza y predicando en la iglesia, orando por los enfermos, predicando, pero no profetizaba. En otro video que tengo en el canal de YouTube que se llama Don de Ciencia, cómo recibí el don testimonio, el 1 y el 2, lo recomiendo escucharlo. Hablo un poco más a profundidad de lo que pasó ahí. Pero aquí te comento que yo estaba ese día en la iglesia y recuerdo que había pasado varias personas al frente para orar y entre ellos había una persona con un tapaboca. Estamos hablando de hace 16 años aproximadamente, o 15 años. Y esta persona tenía un tapaboca, y cuando tú le ves un tapaboca, tú le ves un tapaboca ahora, después de la pandemia, tú comprendes y entiendes. Pero en aquel entonces la pandemia no había llegado, estamos hablando de hace 15 años, 16 años tal vez, creo. Ver a una persona con un tapaboca era sinónimo de que estaba enfermo, por lo menos de una gripa o por lo menos algo tenía en los dientes.
pero algo tenía que ver con su salud. Yo veo a la señora atrás, que está sentada con su esposo, que parecía su esposo y en realidad lo era. La señora alta, sus ojos recuerdo que eran de un color como azul, blanca la señora y alta. Pasen los enfermos para orar, era mi rutina de siempre, yo nunca profetizaba. Profetizaba era la pastora del lugar y otras personas, pero oraba por los enfermos. Cuando ya pasó, yo extendí mi mano hacia ella, pero cuando yo extendí mi mano hacia ella, yo escuché la voz. Yo escuché eso, me llena de gozo, la voz del Espíritu Santo cuando me dijo, tienes las rodillas paralizadas y las manos caídas. Y lo más tremendo es que esa fue la primera vez, no, esa fue la segunda vez que escuchaba la voz audible del Espíritu Santo. Por eso recomiendo escuchar mi testimonio, ese video que dice cómo recibí el don, para que te enteres un poco más de esto. Esa era la segunda vez que escuchaba la voz audible del Espíritu Santo, y a partir de ahí nunca más iba a suceder como me sucedió esa primera vez. Yo creo que tenía que suceder así como te voy a contar lo que sucedió, para que quedara un precedente en mí y pudiera comprender y entender cómo se iba a mover Dios a través de mí y todo lo que iba a pasar. Porque yo te digo que hemos aprendido del Espíritu Santo lo que Dios nos ha enseñado. Así que yo escuché la voz que dijo, tienes las manos caídas y las rodillas paralizadas. Lo sorprendente y que nunca más ha vuelto a pasar es que simultáneamente yo lo repetí, pero involuntariamente, o sea, no fue mi voluntad esa repetición que hice. Repito, han pasado 16 años, yo nunca más eso ha vuelto a pasar, pero como yo nunca había profetizado, como no estaba en el tema, no sabía nada, creo que el Espíritu Santo lo hizo así para enseñarme algo. Y yo le dije a la señora del tapaboca, tiene las manos caídas, las rodillas paralizadas, pero de una vez abrí mis ojos sorprendido, o sea, había escuchado voz audible y automáticamente repetí. Ahora repito, esto no es un concepto que esté en la Biblia de que tenga que pasar. Me pasó a mí, le ha pasado a otros. No es que tenga que pasar exactamente a todos, pero me pasó en ese momento. Repetí, abrí mis ojos. Yo dije, Dios mío. Pero automáticamente de una vez cerró y volví a extender mi mano y la voz volvió a hablarme y me dijo, porque las ovejas se ganan es con ayuno y oración, no encerrada en ese lugar. Y se lo repetí. Wow, nunca había profetizado, nunca había hecho esto, así que de una vez me fui a orar por los otros enfermos. Pero mi mente se había vuelto, mi mente estaba volando en ese momento, no entendía, no sabía, mi pensamiento se quedó ahí mientras oraba por las otras personas. Se acabó el servicio, los líderes de la iglesia me miraban de reojo, así del lado. El hermano Andrés, bueno, obviamente me respetaban como un líder de la iglesia, como mano derecha en ese lugar, servidor. Pero nunca el hermano Andrés había profetizado. Y esto hay una razón, nunca lo he hecho porque yo nunca quise hacerlo, amado. Salomón nunca quiso ser rico ni ser el más sabio del mundo, pero es lo que Dios le dio. Yo no quise profetizar, yo no quise hablar en lengua, yo solo quise servir a Dios y que Él hiciera como quisiera en el tiempo que Él quisiera y como Él quisiera. Y ahora estaba sucediendo. Y yo estaba sorprendido y por eso los líderes me miraban de reojo, pero yo le pregunté a una hermana, ¿quién es esta persona? Y me dice, bueno, hermano, esta persona que está aquí la invitó tal persona. Yo no la conocía, es más, primera vez que venía a la iglesia, nadie la conocía, pero la que la había traído nos dijo que la había invitado era de otro lugar, que era pastora junto con su esposa. Tenían 2 años de pastores y que solo tenían 2 ovejas en 2 años. Yo sentí en ese momento cuando me testificaron eso, yo sentí como si hubieran vertido sobre mí una olla de agua caliente. Wow, fue algo muy poderoso, o sea, muy poderoso para mí. De hecho, eso fue lo que marcó mi vida. Hasta el día de hoy yo estoy marcado por esa experiencia, por esa y por la experiencia que me pasó días antes cuando escuché la voz audible del Espíritu Santo. Me marcó proféticamente esa experiencia para siempre hasta el día de hoy. Tengo el mismo sentimiento en la misma intensidad. Así que entendí que Dios le había hablado a esa mujer y entendí que Dios me había usado a mí. Ahora, ¿volvió a suceder? No volvió a suceder.
La segunda experiencia ya no hubo una voz audible, la segunda experiencia hubo una visión y yo interpreté. Creo que esto también está en mi testimonio, porque en la segunda experiencia, cuando tengo la visión, estamos en una vigilia y una hermana que es de otra iglesia, que vino a la vigilia. Yo estoy mirándola a ella mientras oro en esa vigilia, pero cuando yo estoy orando por ella, yo tengo una visión donde veo un hombre que tiene un traje de... Aquí en mi país les decimos vigilantes, o sea, son guardas de seguridad, personas contratadas, tienen su uniforme, tienen un arma, no es la policía, uno entenderá en sus países cómo se llama esto. Tiene su uniforme, tiene un arma y es un guarda de seguridad, ¿ok? Yo vi a un hombre, estoy mirando a la señora y estoy teniendo una visión, con mis ojos abiertos, obviamente, porque no estoy teniendo un éxtasis. Estoy teniendo una visión que se va a dar en el campo mental como se dan las imaginaciones. Solo que esto no era una imaginación mía, porque las imágenes que venían a mí estaban producidas por el Espíritu Santo. Yo no era el autor de ellas. Así que yo veo a este muchacho, era un hombre joven, un muchacho vestido con sus ropas de guardia de seguridad, pero le veo también una placa en el uniforme, en la camisa, que tenía un nombre. La placa brillaba y decía Carlos. Yo veo en la visión, mi amado hermano, que alguien metió una mano como oscura y que le robaban algo, que se sustraían algo. Entonces, aquí no me están diciendo con claridad, pero el espíritu y los dones que estaban en mí, miren lo que iba a pasar. Y yo le digo a la señora, ¿usted tiene hijos varones? Me dice, sí. ¿Tiene un hijo que sea vigilante, o sea, guarda de seguridad? Y me dice, sí. Wow. Y aquí es donde Dios me comienza a enseñar algo que te lo voy a enseñar en otro video. Y esto es muy simbólico, que tiene que ver con preguntas y respuestas. Esto lo vemos en Jesús, lo vemos en Eliseo, lo vemos en los profetas. Siempre estás preguntando, no porque quieras saber la revelación, es porque la respuesta activa algo en ti. No voy a alargarme en este tema, es otro video. Pero yo le hago sí, porque recuerda que Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? No es que él no supiera, pero este es otro tema. Lo cierto es que le pregunto esto a la señora, ¿tiene hijos varones? Sí. ¿Que trabajen como guardia de seguridad? Me dice, sí. Entonces, cuando ella me da las dos respuestas, ahí se activa algo en mí. Se activa un conocimiento que no estaba dentro de mí. Se activa un montón de cosas que no estaban en mí para hablarlas. Es como si ya yo lo supiera, es como si ya me lo hubieran dicho, pero que no supiera cómo me lo dijeron ni cómo llegó, pero estaba ahí dentro de mí. Le digo, mire, Dios me muestra, le digo yo a la señora, Dios me muestra que a su hijo le van a tratar de hacer un robo, pero usted va a orar para que esto no pase. Y la persona que le va a tratar de hacer el robo es de nombre Carlos. Bueno, aquí ya es la fe, porque es que la verdad es que desde el principio Dios me dio esta fe. Yo no estoy dudando qué será. Yo estoy lanzándome en el momento, estoy fluyendo, estoy navegando sobre lo que Dios está dando, sobre lo que Dios está poniendo en ese momento. Así que lo que le digo es esto: van a robarlo y se llama Carlos quien le va a hacer un robo. Lo más tremendo es que 8 días más tarde aparece la señora llorando y testificando de que wow, su hijo es vigilante en un hospital. Ese día habían traído varios aparatos de otro país que eran de alto valores fuertes, $20,000, $30,000, y tenían estos aparatos ahí, y él tenía que esa noche hacer guarda sobre esa habitación donde estaban esos aparatos. Tenía compañeros trabajando en otro sector, porque eso era algo muy grande, un hospital creo que era. Eran aparatos médicos, tecnología médica. Lo cierto es que ella dice que ella oró toda la semana por eso, pero que en el transcurso de la semana ocurrió que el muchacho, su hijo, el hijo de ella, se fue al baño, pero que mientras iba al baño, un compañero estaba esperando eso para meterse por otro lado y sustraer un aparato, ya que el culpable iba a ser no, el hijo de la señora. Pero que el hijo iba para el baño y algo le pasó, que dijo no, se devolvió y no fue al baño, pero cuando se devolvió encontró a su compañero sacando el aparato por otro lugar, creo que era por una ventana. Así que el robo fue detenido, esto no pasó, y quien estaba tratando de hacer este daño se llamaba Carlos. Cuando ella testificó esto, ya no sentí una olla de agua caliente, ahora sentí como si me hubieran arrojado 10,000 litros de agua caliente sobre mí. Esto era impresionante, wow, Dios así me lo mostró y así sucedió. Entonces,
comprendo y entiendo que cuando tú vas a entregar una palabra profética segura, tú estás en el medio, porque tú eres el instrumento, tú eres el vocal en ese momento, eres quien está bajo el ministerio profético. Así que es muy importante entender. Por eso Dios te pregunta, ¿qué ves? Le decía a Jeremías, ¿qué ves? Lo que tú vas a decir es muy importante, amados hermanos, y aquí queremos hacer las cosas bien. No queremos que estés entregando palabras proféticas a la ligera. No es lo correcto, no queremos, Dios no lo quiere. Y eso es lo que sentimos de Dios y eso es lo que enseñamos aquí, que tú ministres profecía a la ligera. Entonces, ¿cómo entregar una palabra profética efectiva que no quede duda 100%, que no sea algo que vaya a causar un problema y una duda en la persona? Eso es lo que estamos hablando en el video aquí, cómo entregar la palabra profética segura, ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí está la enseñanza y es el centro de este mensaje. Si llegaste a este momento del video, escucha este pedazo, mi amado hermano, porque esto es de esta manera. Cuando tú entiendes, ojo atento a este pedazo, cuando tú entiendes que Dios te ha llamado al ministerio profético, tienes que entender entonces que dentro de ti van a operar todos los dones proféticos, no solamente el don de profecía. Y que todos los dones proféticos están por una razón y que son varios. Analicen algo. Solo existe un don de sanidad, solo existe un don de milagro. En cambio, proféticamente existen varios dones. Qué tremendo. Analicen esto. Don de sanidad existe uno y don de milagro existe uno. Pero no existe un don profético, existen dones proféticos, ya que hay varios sentidos proféticos en nosotros que son receptores del mensaje de Dios. Así que la cuestión era, mis amados hermanos, que cuando se entiende que se ha sido llamado al ministerio profético, hay que entender, número uno, que entonces Dios me está llamando a operar, a fluir sobre todos los dones de revelación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para poder entregar una palabra profética segura, se necesita más que el don de profecía. Y aquí es donde entra en vigencia el don de palabra de conocimiento, don de ciencia. Su importancia es muy vital porque el don de ciencia le va a dar la veracidad que necesita en la palabra que se está soltando para que la otra persona la pueda entender que viene de Dios. Es decir, que una de las fórmulas no secretas, sino una de las fórmulas infalibles para que la palabra, para que sea certero lo que entreguemos, sea firme lo que entreguemos, sea verdadero y real, tiene que ver con entender de que yo debo orar a Dios diciéndole: Señor, permite que en esa administración se muevan todos los dones de revelación en mí. Tú no puedes ir enfocado solamente en el don de profecía, porque en el don de profecía tú vas a llegar a decir: así dice el Señor. Y aclaro aquí entre paréntesis que así dice el Señor era lo que decían los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas en el Nuevo Testamento no los veo diciendo eso, y lo puedes estudiar en Hechos de los Apóstoles. Ellos decían: así dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. Hay una diferencia. Mas si tú dices así dice el Señor, tampoco el Señor te va a paralizar ni te va a condenar por eso, mis amados hermanos. No nos va a condenar ni va a dejar de fluir por eso, para nada. Pero te enseño esto. En la gracia vemos al profeta diciendo: esto dice el Espíritu Santo. Entonces, si tú vas a moverte solo por el don de profecía, vas a tener serios problemas. Van a posiblemente quedar dudas en quien lo está recibiendo y en los demás oyentes, ya que la profecía nunca es de interpretación privada. Por eso Pablo enseñó: hable uno y que todos escuchen, porque la palabra profética debe ser juzgada. Y es por lo mismo, tiene varios dones de revelación y debe ser juzgada, mi amado hermano, porque puede ser manipulada, o la persona puede estar torcida ahí en su corazón y no hablar lo que Dios le dice. Por eso todo debe ser juzgado. Por eso una palabra profética que se la dice en privado en el oído de una persona
no es correcto, mi amado hermano, porque debe ser público. Yo he dado palabras que solo le competen a una persona. No las puede escuchar la iglesia porque es algo personal. Pero créeme que cuando eso es así, yo por lo menos llamo al pastor o a alguien para que escuche y juzgue lo que le estoy diciendo. O sea, no queda solo para personas. Se lo digo, pero llamo a alguien para que sea testigo de la palabra que le está siendo entregada, porque no puede ser de interpretación privada. Dice la Biblia que debe ser de interpretación pública, así como un sueño debe ser interpretado, también tú lo que sientes y ves debe ser interpretado, para llegar a una correcta conclusión y poder entender de que Dios quien está hablando. Así que, en este caso, el don de la palabra de ciencia o de conocimiento es un don que va a darle veracidad, ya que si tú solamente estás diciendo así, moviéndote solo en el don de profecía, vas a poder causar algo. Por eso, tú sientes que has sido llamado al ministerio profético, porque si tú no has sido llamado y si en ti no están estos dones, estás dando como patadas al aire. O sea, no estás haciendo nada. Porque si tú no tienes el don de profecía, ¿para qué tratas de hacer algo que no esté en ti? Solamente porque te gusta el ministerio profético y tratas de hacer algo que no esté en ti. Eso es muy delicado, mi querido hermano, por una razón. Porque entonces está tu emoción y estás tratando de profetizar, pero en ti no está el don. Quizás en ti está el don de sanidad, el don de milagro, no sé. Pero estás causándote daño a ti y a las otras personas. Pero si tú sientes que si están los dones en ti, si tú sientes que si estás llamado al ministerio profético, entonces comienza a orar, Señor, y entra en conciencia. No solamente hay un don de revelación, existen varios dones de revelación y tienen una razón de ser. Así que yo te pido, Señor, que estos dones operen en mí mientras estamos ministrando, Señor, para que todo sea efectivo. Mis amados hermanos, es como un motor de un carro. El motor de un carro no tiene un pistón, el motor de un carro tiene varios pistones. Bueno, esto es para los que entienden de la mecánica automotriz. No es un solo pistón, son varios pistones y hay una función. Así que los dones de profecía, los dones de revelación tienen su funcionamiento dentro del ministerio profético, y es necesario entender de que cuando estamos ministrando, todos ellos están activos para poder que el resultado final sea verídico. Ustedes han visto en mis videos, para la gloria de Dios, cómo hay efectividad y profundidad. Pero esta efectividad y profundidad no se debe a mi vida, a mi razonamiento, o porque yo sea algo especial o a nada. Esto es un mérito meramente para la gloria de Dios y solo de Dios. Pero ese resultado que se ve ahí es por el funcionamiento de todos los, porque está en ese momento operando todos los dones de revelación, no uno solo. Por eso, cuando tú ministras profecía, pero esa palabra profética está precedida por una palabra de ciencia, entonces la palabra profética se vuelve fuerte y poderosa, y quien la recibe sobreentiende que Dios quien está hablando, y comienza la activación espiritual de una manera poderosa en la persona. De tal manera que vemos a Jesús ministrando a la mujer samaritana. Este es uno de los ejemplos más grandes, siempre lo usaremos más claro, porque Jesús obrando en profecía y en ciencia. Pero Jesús le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Por favor, esta mujer, Dios le dio una palabra profética después de esto: el agua que yo te daré de beber, te quitará la sed para siempre, te hará saltar para vida eterna. Esta es la palabra profética, pero estuvo precedida por una palabra de ciencia. Fue tan contundente lo que esta mujer recibió de Jesús, que esta mujer, que terminó convertida en una evangelista, fue a Samaria y evangelizó a Samaria. Pero ¿qué decía ella? Ella decía: vengan y miren un hombre que me ha dicho lo que he hecho. Hermanos, es necesario que la palabra, no es un molde que tenga que ser así. Pero desde la experiencia mía y de la experiencia que veo en profetas, y en la antigüedad sobre todo, veo algo, que es que toda palabra profética que estaba precedida por una palabra de ciencia era la más efectiva y causaba 100% efectividad en quien la recibía. Por esa razón, Jesús le dice esto, y esta mujer que termina diciendo: vengan y miren un hombre, vengan, ¿qué me ha dicho? O sea, evangelizó a Samaria. Luego los samarios no lo querían dejar ir. Ahora no creemos solo por lo que la mujer nos ha dicho, ahora creemos por lo que hemos visto y oído. ¿Por qué este efecto, hermano? Porque no era solo el don de profecía. Cuando has sido llamado al ministerio profético, tú tienes que comprender
Y así que vas a orar: Señor, que se muevan en mí todos los dones proféticos a la hora de ministrar. Y no solo cuando estoy ministrando, pero cuando esté ministrando, Padre, que no solo sea el don de profecía, Señor, que se activen los otros dones proféticos para que la palabra que va a salir, Señor, sea totalmente contundente, efectiva, ungida y sobrenatural y real. Entonces, ¿cómo entregar una palabra profética segura? Es necesario que le pidas al Señor, que le pidas a Dios, le pidas a tu Padre que active en ti los otros dones. Ahora, ¿por qué no pasa? Porque hay gente que no tiene la profundidad muchas veces. Teniendo los dones, teniendo el llamado profético, el ministerio profético como llamamiento, ¿por qué no hay ese fluimiento y esa profundidad? Mis queridos hermanos, porque siempre estamos bajo el mismo molde. Así dice el Señor, solo creyendo que debemos dar una palabra profética y no entendemos que están los otros dones de profecía, dones de revelación, que son los que unidos forman finalmente esa palabra profética, porque hay visión, hay sentir, hay audición, hay tantas cosas, mis amados hermanos, que se unen, y ahí está el Espíritu Santo para entregarte el mensaje. Entonces, tienes que orar y tienes que entrar en conciencia de esto. Esta es una enseñanza, mi amado hermano, que quiero transmitirte, y está muy clara aquí al final. ¿Cómo entregar una palabra profética segura? La palabra profética segura, ¿cómo? Bueno, hermano, permitiendo que no solamente sea el don de profecía el que fluya, sino orando, pidiéndole a Dios y permitiendo que todos los demás dones se unan al don de profecía. De hecho, el don de profecía se va a activar al final, después de que los otros dones operen en ti, para que finalmente opere la palabra. Porque cuando solo opera en el don de profecía, que es un don vocal, o sea, que es la transmisión, no la interpretación, porque el don de profecía no te trae interpretación. El don de profecía es solo vocal, es solo la transmisión de la palabra. Así que es lo final, lo que tú sueltas. Pero antes de eso, tiene que haber en tu corazón, en tu ser, esta maquinaria profética operando, que son los otros dones: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Cuando todo esto está junto de ti, en ese mismo momento, accionándose y trabajando, va a dar a luz lo que finalmente vas a decir a través del don de profecía. Así que, mis queridos hermanos, ¿cómo entregarla? ¿Cómo hacer esto? Bueno, entremos en conciencia. No existe un solo don de revelación. Tenemos que orar. Señor, activa estos otros dones en mí. Permite que yo entre en conciencia de estos dones y poder avanzar en ellos para poder dar una palabra segura y responsable. Esta es la enseñanza, queridos hermanos, que dejo en el canal de YouTube, la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Si esta es la primera vez que tú escuchas uno de nuestros videos o de uno de nuestros podcasts, aquí en el canal tenemos más videos. Qué bueno sería que nos dejaras tu like o tu buen comentario. Esto nos ayuda para que el algoritmo de YouTube sugiera el canal y los videos a otras personas, y así podamos llevar estas enseñanzas a otro grupo de personas que aún no conocen el canal. Este canal aún no ha sido descubierto por el resto de audiencia que le guste este tema. Hasta el momento son 2.400 personas aquí que han conocido este canal, que están suscritas, pero estamos seguros que el público potencial para este tema, para esta temática, es muy grande. Pero la forma en que YouTube lo sugiere a través de su algoritmo es así, hermano. Deja tu like, interactuar con el canal, deja tu comentario. Si es primera vez que ves nuestros videos, suscríbete. Tenemos muchos más videos como este de gran enseñanza, y esperamos que sea de bendición y edificación para ti. También recordarles que en otros videos había hablado de un grupo privado en WhatsApp. Muchos de ustedes han estado enviando el número a WhatsApp, al correo, aunque no se les responda, porque no les respondemos en el correo. Hemos tomado su número, no se preocupen. Los que han dejado su número bien, los tenemos ahí en lista. Van a ser ingresados pronto con un grupo grande, al grupo que ya está. Van a ser ingresados. Tengan paciencia, esperen ahí. Si mandaron el número mal, vayan y rectifíquenlo, porque cuando lo vayamos a hacer, si el número no está como está en el perfil, no lo podemos agregar. Así ya nos ha pasado. Hay gente que nos ha mandado el número, no lo hemos podido agregar porque no aparecen en WhatsApp. Entonces, manden el número como está en el perfil y tengan paciencia. La misión se hará en el momento adecuado, cuando completemos un cupo para agregarlos al grupo que ya está activo. Dios los bendiga, bendiciones. Recuerda, te habló Andrés Rodríguez desde la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Bendiciones.